El principio bíblico de lo que es el desarrollo administrativo de una iglesia no solamente incluye cómo la iglesia se desarrolla a sí misma, cómo se fundamenta la iglesia, ni cómo se establece una iglesia. También incluye cómo funciona un pastor, que es el pastor, lo que vimos en el estudio anterior. Y también tiene que ver con los diáconos, los servidores de la iglesia. Y en el estudio de hoy vamos a ver lo que es un diácono, cómo funciona un diácono, qué es lo que hace un diácono. Pero antes de eso vamos a orar para que el Señor nos guíe, el Señor nos guarde y el Señor nos dé sabiduría en todo lo que vamos a enseñar y en todo lo que vamos a aprender. Gracias te damos, amado Señor Jesús, porque tú nos tienes presentes, nos guías, has establecido una iglesia sobre la cual estás tú gobernando y has pedido, Señor, que podamos tener control de todo aquello que es tu pueblo. Para eso nos has dado guías e instrucción. Ayúdanos hoy a comprender tu palabra, a comprender tu verdad y a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver entonces la parte de la diaconía y cómo la diaconía se desarrolla en la parte bíblica. Cómo es que Dios enseña que los diáconos deben trabajar, que los diáconos deben funcionar. Para eso, antes de todo, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 8. Y de ahí vamos a leer lo que vienen los requisitos diaconales y después lo vamos a ver de manera individual. Dice así la palabra del Señor: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este pasaje tan precioso es precisamente un pasaje que nos describe lo que es el diaconado, los requisitos del diaconado. Y por eso es importante que nosotros tengamos clara la función y las características de cada hermano diácono. Entonces vamos a comenzar con la parte de los diáconos y qué son los diáconos. Y para eso, primero, antes que todo, vamos a ver algunos pasos que usted como miembro de una iglesia, como miembro de la iglesia, debe hacer y debe poner en práctica. Son unos pasos para poder elegirlos. A diferencia del pastor, los diáconos deben ser probados. Y esa prueba es diferente en el caso del pastor, porque el pastor es elegido para dirigir la iglesia y es de forma indeterminada, sin tiempo definido. Él puede servir 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, 30 años en el ministerio en la misma iglesia, si el Señor así lo quiere, y si Él ha demostrado ser fiel, que ama a Dios, que ama su palabra, que hace su trabajo, y lo ha demostrado, la iglesia lo puede sostener siempre. En el caso de la diaconía, tiene que haber prueba, entonces hay una serie de procedimientos distintos, porque los diáconos no son líderes en el sentido de que ellos tienen el control de
de la iglesia. Ellos nunca tienen el control de la iglesia. Pero para hablar de eso, lo primero que una iglesia debe hacer, y es lo que debemos hacer como iglesia, lo primero que debemos nosotros poner en práctica en la iglesia es que debemos repasar en oración los requisitos bíblicos. Usted tiene que tomar 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 8 en adelante, y abrir la escritura, ver los requisitos y orar. Señor, ¿cuál es la persona en mi iglesia que tiene la capacidad, que tiene los requisitos, o que por lo menos he visto que viene creciendo en ellos porque tú lo has llamado para ser diácono? La elección debe ser sobre mucha oración, y tenemos que orar mucho por la elección de los diáconos. Cuando vamos a elegir a las personas que les gusta servir, lo que estamos haciendo es armando un pequeño rompecabezas, y lo que estamos haciendo es uniendo piezas una tras otra. Estamos buscando que en las diferencias haya compatibilidad de función, y que en medio de las dificultades que podrían generarse, en lugar de haber una disolución, hay una unidad que forma un solo cuadro. Cuando alguno de ellos, cuando algún diácono falla, es simplemente quitar la pieza y poner otra exactamente igual, es decir, con los mismos requisitos bíblicos. Y tenemos que hacer eso en oración, mucha oración, y tenemos que estar viendo el trabajo de los hermanos diaconales. Ahora, vamos a elegir también a quienes tienen un testimonio espiritual correcto. Los diáconos pueden ser solteros. Sin embargo, en la Biblia la recomendación ha sido siempre que sean casados, que tengan un buen ejemplo. Ahí pongo un ejemplo de los hijos. No todos van a tener hijos. Dios a algunas personas no les ha dado hijos, y lo hemos visto en el transcurso de toda la historia de la Biblia con Abraham y con otros a quienes les dio a muy avanzada edad sus hijos, o se los dio de una manera distinta, o nunca les dio hijos. Y hay personas a quienes Dios no les ha dado hijos porque el varón no puede tenerlo, o porque la mujer no puede tenerlo. No puede elegirse un diácono que no quiere tener hijos. Eso es un principio bíblico. O sea, sí podemos tener diáconos que no tienen hijos porque realmente no pueden tenerlos, pero no podemos tener diáconos o pastores que no quieren tener hijos, porque en la orden bíblica es que los hogares tengan hijos, y es importante que así sea. Y si no quieren, aunque están en su derecho y debemos respetarlos, y no debemos imponerle a nadie tener hijos si no los quiere, es mejor no tenerlos. En el caso del diaconado sí debe tener el anhelo de tenerlos, porque es parte del principio bíblico de formar un hogar, de tener una familia y de luchar por ella y formarla. Por eso la elección de diáconos lleva por lo menos tres pasos. Es orar mucho viendo los requisitos, empezar a buscar a las personas que tienen los requisitos bíblicos, y vamos formando ese rompecabezas, y vamos haciéndolo de acuerdo al testimonio familiar general que tienen estas personas, tanto para la iglesia como para los de afuera. Quiero darles unos pequeños ejemplos, o unas pequeñas recomendaciones para cuando usted va a elegir un diácono en su iglesia. La elección de diáconos no es porque la persona me cae bien, no es porque se lo cuente, no es porque tiene buenas intenciones, ni tampoco es porque tiene años de estar en la iglesia, tampoco es porque es joven o porque es anciano, porque es familia mía o porque es un conocido. No es la manera de elegir los diáconos. Los diáconos se eligen por los requisitos bíblicos que están bien claros allí en 1 Timoteo capítulo 3. Y debemos tener muy claro que los diáconos deben reunir esos requisitos. Si usted escoge a un diácono porque le cayó bien, porque es su mejor amigo, porque es la persona más cercana, porque no quiero que esté sin trabajo, porque a veces he sentido que el pastor no lo pone a hacer nada, entonces voy a elegirlo para que tenga algo, porque está desanimado, y como está desanimado voy a tratar de animarlo poniéndolo como diácono, está haciéndolo incorrectamente. Primero, si el pastor no lo ha puesto, por algo es.
algo no está bien, hay algún problema con esa persona por el cual el pastor no lo ha tomado en cuenta para servir. Y también, si la persona está desanimada, ponerle un cargo no la va a animar. Lo que va a hacer es destruirlo más, amargarlo más, y con ello, con él y con esta acción, va a amargar también la iglesia, porque va a poner a alguien que no quiere servir, que va a abandonar los puestos cuando no está dispuesto, que va a cambiar de opinión constantemente y no va a tener claro su propósito. Vamos a ver entonces los requisitos, y vamos a explicar bien qué son los requisitos y cómo funcionan. El oficio de diácono tiene por lo menos 10 requisitos, por lo menos los 10 requisitos generales que usted debe tener en cuenta cuando quiere elegir un diácono. Están allí en 1 Timoteo 3 y ya los leímos. Los voy a poner para que usted pueda verlos y voy a explicar cada uno de ellos de manera resumida, para que podamos tener un concepto claro. Lo primero es que en el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 8, Pablo utiliza el término diácono. La palabra diácono significa servidor, significa una persona que está incondicionalmente dispuesta a servir a otra. Si usted ve a alguien que tiene muchos dones y muchas capacidades, pero esa persona no le gusta servir, esa persona no le gusta ofrecer las cosas que tiene para la obra del Señor, esa persona no está dispuesto a ofrecer su hogar o no está dispuesto a ofrecer sus bienes para el servicio del Señor, solo eso, que él no quiere hacerlo, no sirve para diácono. La diaconía es un servicio y está dispuesto a servir al Señor en todo, porque confía en la provisión de Dios y confía que lo que tiene, Dios se lo ha dado para que él lo use para la gloria de Dios. La palabra diácono aparece 90 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a una persona dispuesta a servir a otro, especialmente a Dios, en la iglesia local donde es miembro. Está dispuesto a trabajar. Ni siquiera hay que pedirle hacerlo, él lo hace de propia voluntad. No es un siervo ni del pastor ni de la iglesia, principalmente es el siervo del Señor. Él va a servirle al pastor y a la iglesia, pero no lo va a hacer porque el pastor es mi jefe. El diácono lo va a hacer porque su Señor es el jefe, porque Jesús es el jefe, porque Jesús es su Señor, es su Salvador, es su guía. Entonces este diácono va a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Pues esto es muy importante, el concepto que hay en la Biblia sobre el diácono. Los diáconos son funcionarios de la iglesia local y son elegidos la primera vez por la iglesia. Recuerdan Hechos capítulo 6, ahorita vamos a verlo, pero los primeros que fueron elegidos fue la iglesia quien nos seleccionó. Y vamos a ver el procedimiento como lo hizo la iglesia de Jerusalén, y es un principio que debemos tomar en cuenta para elegir nuestra diaconía. Son elegidos específicamente para solucionar problemas de índole material que tienen que ver con la iglesia local, para que el pastor no dedique el tiempo en aquellos quehaceres que puede realizar otra persona. A veces el pastor tiene que dedicarse a buscar quién repara el techo del templo, que hay que pintar, que hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Un tiempo valioso que el pastor puede dedicar para preparar su estudio bíblico, para ayudar a los hermanos que quieren un discipulado, porque estamos llamados los pastores para predicar el evangelio. Y esto es lo que se llama las mesas. Los diáconos entonces son elegidos para que los problemas materiales de este mundo relacionados con la iglesia tengan que ser solucionados. No solamente están para las ofrendas y el templo, ni están para organizar el culto. Los directores de culto son otro tipo de servidores y no son diáconos. El pianista, por ejemplo, o la persona que está en el audio, tienen un ministerio al Señor sujeto a la autoridad del pastor. No están sujetos a la autoridad general de la iglesia porque ellos no son diáconos. La diaconía es la función o el oficio de servir a la iglesia y han sido elegidos. Entonces, bajo la autoridad de la iglesia local, tenemos a todos, pero especialmente al pastor y a los diáconos. Los que no son diáconos
los que son servidores en general, directores de ministerios, están bajo la autoridad del pastor. Y el pastor, si él ama a la iglesia y si él ama al Señor, todo lo va a hacer en coordinación con ellos y todo va a ir a la iglesia local, porque la iglesia local es la autoridad final. Pero mientras la iglesia no está reunida, la autoridad inmediata es el pastor, y es todos los demás hermanos que, no son, que están sirviendo deben sujetarse al pastor. Eso como aclaración. Pero siguiendo con lo de los diáconos, nosotros podemos observar los requisitos diaconales. Dice que deben ser honestos. Esta palabra, honesto, en el griego quiere marcar el carácter de una persona que es seria, que es grave en su porte, es venerable, es muy respetable y es honorable. Es decir, estamos eligiendo a alguien que la iglesia puede reconocer en él seriedad, respeto, honra. No es un charlatán, no es una persona que cambia de forma de ser, no es una persona que está haciendo las cosas a su manera, está sujeto al pastor, está sujeto a la iglesia, está haciendo las cosas como deben ser, y aunque tiene cierta autonomía, él no se aprovecha de esa oportunidad, sino que él sigue la sujeción a los lineamientos de la iglesia local. Entonces la iglesia sabe que son honestos, van a estar a cargo del dinero. Y hermanos, con esto quiero decir un paréntesis: cuando la iglesia va a elegir al tesorero, que puede ser un diácono, puede ser otra persona, pero cuando van a elegir a alguien para que lleve el dinero, no se fijen que tenga dinero. El hecho de que tenga alguien dinero y sea adinerado no lo hace honesto. El robar o el sustraer de las ofrendas no es un asunto de posición social, es un asunto del corazón. Personas muy humildes, personas muy pobres, pueden ser más honestos que muchos que tienen dinero. Ahora, no estoy diciendo que los que tengan dinero no lo sean. Hay muchos que son muy honestos. Entonces no vamos a elegir a alguien como tesorero o como diácono porque tiene dinero, tiene cierta posición, o porque es muy pobre para ayudarle. No. Vamos a elegir a alguien que tiene el corazón honesto, que es una persona sincera, que es una persona correcta. Eso es lo que vamos a hacer. También dice que debe ser sin doblez. La palabra griega es una sola palabra y está hablando de una persona que dice una cosa y cambia a otra. Ser de doblez es alguien que le dice a alguien, alguna persona le dice algo, y cuando va donde otra dice, relacionado a lo mismo, algo totalmente opuesto. Una persona que habla bien del pastor con alguien porque es que está muy bien con el pastor, pero cuando ve a alguien disconforme con el pastor habla mal del pastor, él es una persona de doble ánimo, es una persona de doblez. Una persona que le habla bien al pastor y saluda bien al pastor, pero habla mal del pastor con otro, es una persona de doblez. Quiero aclarar que no es lo mismo que usted comente con el pastor o el pastor le comente a usted de alguna circunstancia, o usted comente con otro hermano de alguna circunstancia específica y diga, es que aquel hermano dijo esto y esto, o aquel hermano tiene este carácter, es que era que este hermano no tiene un buen carácter. Usted puede comentar eso. No es lo mismo decir, este hermano tiene un mal carácter y debemos tener cuidado para no elegirlo como diácono porque no es honesto, es de doblez. No es lo mismo eso que decir, es que este hermano hay que echarlo de la iglesia, este hermano hay que quitarlo de ahí, este hermano no sirve, y no queremos edificarlo sino hacerle daño. Hay que saber distinguir, y es un hilo muy fino, entre una conversación y un chisme, y debemos tener mucho cuidado con eso. Los diáconos deben aprender eso. Ahora, los diáconos en muchas ocasiones van a hablar y van a decir, es que no me gusta algo del pastor, y lo que está tratando tal vez es de buscar apoyo porque tal vez es cierto y tiene las pruebas, o bien lo está haciendo sin mala intención, pero eso son muy pocas veces, porque si el diácono es un siervo de Dios, él no iría donde otra persona a hablar, él iría directamente al pastor a decirle, no me parece esto. Eso es lo que hace un diácono.
Ahora, el diácono no va donde el pastor y le dice, no me gusta lo que estás haciendo, así que renuncio a todo y me voy de la iglesia. Eso tampoco es lo correcto. Nosotros tenemos que tratar de solucionar las cosas, y especialmente los diáconos, que son los servidores del Señor. Entonces tiene que ser una persona sin doblez. Cuando habla de esto, no se refiere a la equivocación en un comentario, como les decía, sino a la mala intención de dañar. Digamos, que dice algo bueno a la persona, pero lo dice a otra persona de mala forma para tratar de dañarla. Entonces esto es ser inconstante, esto es ser ambiguo y no es correcto. Recuerde que el diácono tiene que ser honesto y tiene que ser sin doblez, que no cambie su palabra. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo? Que el justo mantiene su palabra aunque eso le afecte a sí mismo. Usted va a observar un diácono. Yo voy a hacer esto para el Señor. Yo voy a trabajar el sábado para el Señor, todo el sábado. Pero llega el viernes y se da cuenta que el sábado tenía un compromiso. Entonces no llega el sábado. Esa es una persona con doblez. Una persona sin doblez dice, me comprometí, di mi palabra, y como varón y como persona servidora de Dios, voy a cumplir mi palabra, aunque eso me afecte a mí una relación que puedo continuar en cualquier otro día. Entonces mejor me disculpo con el que sí puedo disculparme, pero no con el Señor, porque le he dado mi palabra. Eso es una persona que no tiene doblez. Ahora, no dados al mucho vino. A diferencia de los pastores, que se les dice que no deben beber vino, a los diáconos se dice que no beban mucho vino. Esto puede entenderse de muchas formas, y ha habido muchas interpretaciones de ese pasaje. Por ejemplo, algunos dicen que los cristianos que no tienen cargos sí pueden tomar vino. Hay algunos que dicen que los diáconos pueden tomar vino de vez en cuando, pero con moderación. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, Proverbios capítulo 20, vamos a encontrar lo que Dios dice acerca del vino. Proverbios capítulo 20 y el versículo 1. El que anda en chismes, versículo 1, estoy en el versículo 19, dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Entonces, cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que las bebidas alcohólicas son dañinas para el cuerpo y son dañinas para el buen juicio. Entonces, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ahora, vea lo que dice Proverbios capítulo 23, el versículo 29 al 32. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Y dice en el verso 33, tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Si la Biblia está hablando de que el licor es dañino, y el licor hace perder el juicio, no creo que Dios aquí esté permitiendo a los diáconos tomar vino fermentado. Más bien, la frase dados a mucho vino se refiere a que el vino en aquella época se utilizaba como purificador del agua, y eso es históricamente comprobable. Algunos le echaban más vino que agua para poder disfrutar el sabor del vino. Y Pablo dice, no dados a mucho vino, échenle lo correcto al agua, purifíquenla con el vino fermentado, pero no se abusen, no mucho vino. El diácono, por eso, no debe ser dado a tomar licor. Se permite, obviamente, el uso del vino en casos de salud. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:23 le dice al pastor, usa un poco de vino por tus frecuentes enfermedades.
el vino, la cantidad de alcohol debe ser utilizado por medio de la salud. No estamos diciendo que si usted ve un jarabe que trae licor ya no lo puede tomar. No estamos diciendo que una comida preparada con licor, que cuando se cocina se evapora toda su alcohol, no se puede utilizar. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no debe tomar vino, no debe tomar cerveza, no debe tomar nada que lo embriague y le haga perder el juicio. Debe ser una persona correcta. Ahora, no debe ser codicioso. En griego la palabra codicioso significa ganancias de vergüenza, y esto se refería a las ganancias adquiridas deshonestamente. Un diácono debe vencer la tentación de aprovecharse de otros, aunque al hacerlo no se haga culpable de transgredir una ley específica. Muchos juegan lotería, nosotros no lo hacemos. Muchos diáconos lo juegan y dicen: es que es legal, es permitido, no estoy fuera de la ley. Pero es que no es un asunto de ley humana, es un asunto de lo que Dios dice en su palabra. Un diácono no debe ser un jugador de lotería, ni tampoco debe tener ganancias deshonestas con un negocio que esté haciéndole daño a otros al quitarles más de lo debido, ganando excesivamente cuando hay una tabla, una tarifa para hacerlo. E incluso habiendo la tabla, si es permitido bajar y él sabe que puede hacerlo para ayudar a alguien, debería tener ese corazón. Si no lo tiene y utiliza más bien todo lo que puede para engañar a alguien, no es una persona apta para ser diácono. Un diácono que no ayuda a la iglesia, un diácono que si piden dinero se queja, se enoja, no le gusta, cuando da algo todo el mundo lo tiene que saber para no dar más porque es avaro, no puede ser diácono. Eso es una persona codiciosa. Debe ser de limpia conciencia. En lugar de tener los defectos presentados anteriormente de deshonestidad, doblez, licor, codicia, él debe ser todo lo bueno que está pidiendo Pablo para que tenga la conciencia limpia. Los diáconos deben ser ejemplos de los principios de la fe cristiana en su vida cotidiana. Por eso dice que deben ser sometidos a prueba. El diácono debe estar sometido a prueba porque debe demostrar que es una persona con todos los requisitos bíblicos. No debe darse por segura la idoneidad de cualquier candidato a diácono sin haberlo llevado primero a prueba. Ahora, ¿cómo lo prueba? Bueno, para probar a alguien está el pastor y está la iglesia. Entonces, los hermanos pueden preguntarle al pastor: ¿cómo es tal persona? Si el pastor no lo conoce bien o dice: bueno, nunca lo he visto servir, vamos a probarlo, lo pueden poner a probar. Pero no puede ser elegido simplemente porque parece que va a funcionar. Pablo insta que se siga el proceder seguro de investigar primero todas las fases de la vida de un hombre antes de darle el cargo de diácono, aunque esta función sea menor en jerarquía que la del pastor. Pablo condena específicamente lo que a veces se sugiere, que se dé cargos en la iglesia para estimular a las personas descuidadas o débiles en la fe, con la esperanza de que así sean impulsados al celo y a la piedad cristiana. No debemos hacer eso. No ponga a alguien para ver si empieza a servir al Señor. Ya tiene que hacerlo. El diácono es alguien que ya ha demostrado que es apto para eso. Debe ser irreprensible. Esa palabra ya la vimos con el pastor. Una persona sin crimen, sin culpa moral, social, espiritual. No habla de señalamiento. Van a haber muchos señalamientos. Como señalan al pastor y como dicen cosas del pastor o como dicen cosas de otros hermanos, eso es muy normal. No se refiere a eso. Se refiere a que no haya una prueba concreta de que él hizo algo malo. El pastor, van a hablar mal del pastor, van a hablar mal de los diáconos, mucha gente que va a estar en contra o que está disconforme, pero va a ser solo habladurías porque no hay pruebas. Entonces tiene que ser sin pruebas, no debe tener pruebas de crimen, no puede tener culpa. El punto 8 nos dice que las esposas deben ser fieles, mujeres fieles. Este verso se presta para dos tipos de interpretación y es correcto manejarlo
de ambas. Puede referirse a las esposas de los diáconos. En este caso, el diácono debe tener una esposa ejemplar. Pero, a mi punto de vista, hay un cambio porque si habla de las esposas, en este caso, no hablaría de después de que fuera marido de una sola mujer, ni ejemplo que gobierne bien su casa, porque está hablando que su esposa debe ser fiel. Que es algo que viene incluido en el gobernar bien su casa. Un hombre que sabe gobernar su casa, su esposa es libre, su esposa puede ejercer todas las actividades que como mujer puede, pero a la vez hay un respeto y orden en el tema establecido por Dios de la autoridad del hogar. Este verso 11 más bien parece hablar de un grupo de mujeres que servían como diaconisas junto con los diáconos, y es muy probable que se esté refiriendo a eso. De hecho, la Biblia afirma o confirma que sí habían mujeres diaconisas en las iglesias antiguas. Romanos capítulo 16, versículo 1, ahí se menciona el nombre de una diaconisa. Otra prueba es que el verso 11 del capítulo 3 de 1 Timoteo dice los diáconos, lo cual sería innecesario si las mujeres del verso 11 eran sus esposas. O sea, no es necesario volver a repetir los diáconos como para hacer una diferencia entre estas mujeres y los diáconos. Entonces parece que sí había un grupo de diaconisas, pero por la forma en que lo menciona Pablo, no era una función administrativa como los varones, sino que era otro tipo de función que ellas ejercían. No sabemos, probablemente las que trabajaban a nivel de cocina, a nivel de organización de actividades, no sabemos. Simplemente queda de esa forma. Nosotros personalmente, nuestra iglesia utiliza diaconisas para la organización de actividades, eventos y otra serie de cosas dentro de la congregación, pero no enseñan, no predican como enseña la palabra de Dios que no se puede hacer, que son los varones los encargados de ello. En el punto 9 dice que debe ser maridos de una sola mujer, que no se haya casado y divorciado. Ya eso lo hemos mencionado bastante con la parte de los pastores. Sin embargo, quiero hacer un paréntesis. En muchas iglesias hay pastores divorciados y hay diáconos divorciados y vueltos a casar, y han hecho su función excelentemente. Yo creo que este requisito para mí es inamovible. Debe ser una persona casada una sola vez. Sin embargo, si la iglesia ha elegido a alguien en el pasado que tenía esa condición, no debe imponerse el quitarlo, porque estaríamos también generando un conflicto innecesario en la iglesia. Y lo que debemos hacer es educar a la iglesia para que en la siguiente ocasión puedan corregir eso. Pero no es tampoco que la iglesia se va a perder si tiene un diácono divorciado o tiene un pastor divorciado, solo que no está cumpliendo un requisito. Y eso hace reprensible a ellos para muchas cosas. Entonces, la iglesia debe ser sabia para elegir. Pero si ya hay elegidos, divorciados, lo correcto, como dice Primera de Corintios capítulo 7, es que se queden donde están y sigan sirviendo hasta la siguiente elección. Y eso allí se puede ir corrigiendo esa deficiencia. Debe ser ejemplo como gobierna su casa. Este gobierno se ve en la manera en que crían a sus hijos y guían a su hogar. El cuidado de la esposa es imprescindible en este contexto. Hablar de gobernar su casa es hablar de cuidar los bienes y las personas que están en ese gobierno. Y el hombre debe hacer lo que dice Efesios 5, 21 al 32, y el diácono debe amar muchísimo a su esposa. No elija diáconos que pelean mucho en la familia, porque no es un buen ejemplo. No elija diáconos que tienen problemas morales de alguna u otra razón. No elija diáconos donde sus esposas, sus cónyuges no son cristianos. No elija personas que no han cumplido los requisitos bíblicos. Eso generaría deficiencia en la iglesia y empezaría a entrar errores en la iglesia. Ahora quiero mencionarles Hechos capítulo 6, donde nos habla de los diáconos y cómo deben ser elegidos. Y quisiera que tuviéramos la lectura de ese pasaje
de Hechos capítulo 6 y vamos a leer lo que sucede. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. En este pasaje, hermanos, nosotros encontramos varios principios para elegir a los diáconos de una iglesia local. El primero, y una de las primeras características, es que, hermanos, el diaconado fue elegido para servir a las mesas, es decir, para la beneficencia, en este caso la ayuda a las viudas y la solución de problemas alimenticios de las viudas. Entonces tenía que ver con todo un trabajo social dentro de la iglesia para tener equidad en la distribución de los bienes. Por eso es que en nuestras iglesias la beneficencia está a cargo de un diácono, de una diaconisa, y el pastor supervisa eso. Ahora, ¿cómo funciona la beneficencia? Nosotros tenemos la costumbre de que cada día de Cena del Señor, la celebramos cada primer domingo del mes, recogemos ofrenda para los necesitados, la ofrenda de beneficencia. Beneficencia es ser benéfico con alguien, y ese es el propósito. El propósito de la diaconía principalmente es ayudar a los hermanos de la iglesia, es la beneficencia. Ahora, ellos, observen el verso 3, que fueron elegidos por la multitud. ¿Qué significa esto? Que como iglesia, la iglesia toma los requisitos que usted está viendo allí arriba y empieza a buscar a los hermanos. Usted, como miembro de la iglesia, comienza a buscar a los hermanos que reúnan la mayoría de estos requisitos, y usted lo apunta en un libro, en una nota, para orar por él, para ver si es la voluntad del Señor. Entonces tienen que ser elegidos. Pero si vamos al pasaje de Hechos, observe la frase que dice Pablo. Pablo no dice que la iglesia elige a los diáconos. La iglesia busca a los diáconos. Observe el verso 3. Buscad, no dice elegid. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Pero observe el final. A quienes encarguemos, ya está en plural. Están incluidos los apóstoles. Y ahorita les voy a explicar por qué ellos incluyen en el encargo que se le va a dar a los diáconos. A quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, en el versículo 5, cuando ellos buscaron, entonces eligieron entre toda la gente que buscaron, eligieron a estos 7 y los presentaron ante los apóstoles. Ahora, observe la importancia de esto, porque la multitud los busca, la multitud los elige entre todos los que buscó, elige los más aptos y se los llevan a los apóstoles. La iglesia no hizo una votación, vamos a elegir a estos 7 sin consultar a los apóstoles. Lo llevaron a los apóstoles, que en ese tiempo, puesto que Pedro era el pastor, como lo vemos en Juan capítulo 21, se lo llevaron a los pastores, fue lo que hicieron. Entonces fueron elegidos por la multitud, pero la multitud no decidió que fueran diáconos. Los llevaron, los presentaron ante los pastores que Dios tenía en su congregación. Ahora, esto nos enseña que los
diáconos deben ser aprobados y ordenados por los pastores. Verso 3, a quienes encarguemos, ellos como apóstoles. Allí no está diciendo la iglesia. Si usted observa bien, encarguemos, ustedes buscan, pero nosotros encargamos. Ustedes buscan a los diáconos, pero nosotros encargamos. Muchas iglesias buscan a los diáconos y los eligen y al pastor ni lo toman en cuenta. El pasaje bíblico no dice eso. El pasaje bíblico es bien claro en decir que los diáconos los elige la iglesia, los busca la iglesia. De todos los que busca, hace 10 candidatos y de esos 10 elige 3. Y esos 3 los presentan ante los pastores. Fueron elegidos estas personas y fueron seleccionadas para presentarlas al pastor por parámetros espirituales específicos. Primero eran varones. No se habla de las mujeres así. Aunque nosotros tenemos un proceso para elegir a las hermanas que sirven, y les llamamos servidoras, que es igual, toda la iglesia debe participar, pero en este caso los diáconos van a tener varias funciones. Deben ser varones. Esto es debido a la multitud, porque es muy probable que se tengan que delegar funciones entre otros de la congregación y con ellos las mujeres que estaban sirviendo como diaconisas. Eran 7 en total, el número que indica que está completo, que es maduro, es decir, la cantidad que Dios quería. Si hablamos de una congregación de 3,000 personas y usted toma solo 7, porque estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, había más de 3,000 personas. ¿Y cuántos diáconos? Solo 7. Si su iglesia tiene solo 100 personas, 150 personas, ¿por qué tiene 15 diáconos? ¿O por qué tiene 6 diáconos? ¿O por qué tiene 7 diáconos? A veces es simplemente suficiente un diácono. Dios a veces busca cómo debe funcionar. No se elige por número, se elige por la capacidad que pueda funcionar correctamente. Ahora, si la iglesia quiere elegir 7, no hay ningún problema. Pero la iglesia debe saber que debe elegirlos de acuerdo a los requisitos bíblicos. Ahora, deben ser de buen testimonio, que eso es muy importante. Deben ser personas de confianza de la congregación, y por eso deben ser de buen testimonio. Deben ser llenos del Espíritu Santo, que estudien la Biblia, que obedezcan la Biblia, que respeten al pastor, que respeten a la iglesia. Por ejemplo, y con todo respeto lo digo, si el diácono, hay un requisito en la iglesia de cómo debemos presentarnos ante la congregación y el diácono no quiere hacerlo, no puede ser diácono, no debería hacerlo, no quiere someterse a la voluntad de la iglesia. La iglesia tiene una voluntad y tiene que cumplirse y tiene que obedecerse aunque no nos guste. Como pastores, por ejemplo, mientras no sea contra de la doctrina, porque la doctrina no es negociable, pero a veces la iglesia toma decisiones sobre ciertas cosas que como pastores no queremos, y sin embargo sabemos que es la voluntad de Dios porque toda la iglesia lo quiso, nos sometemos a eso. Entonces así debe ser en la diaconía, deben someterse a la voluntad de la iglesia, deben ser llenos del Espíritu Santo, obedientes, humildes, sujetos a la palabra de Dios. Deben ser llenos de sabiduría, no personas movidas por emociones, sino por razones bien fundadas. No personas que cambian a cada rato, no personas que tienen emociones o se decaen. No, tiene que ser gente apta, capaz. Deben ser responsables. Pablo dijo a quienes, los apóstoles dijeron a quienes pongamos. Aquí habla de un grado de autonomía en sus ejercicios, pero bajo la autoridad de la multitud, ¿verdad? Hay un grado de autoridad sobre la multitud para decidir sobre comidas, sobre ciertas cosas, pero sometidos a esa autoridad. Entonces la iglesia debe elegir diáconos y delegarles cierta autoridad, cierta autonomía. Por ejemplo, en la función de lo que es beneficencia, la iglesia no tiene que estar diciendo si aprobamos solo un 5%, si aprobamos un 10%. No, la iglesia tiene que darle cantidades específicas, bien ordenado, y no meterse con la función diaconal de beneficencia o de cualquier otra área diaconal, porque ellos necesitan tener cierta libertad para poder hacer las cosas, igual que el pastor.
Al pastor no se le dice qué predicar, cómo predicar o qué hacer en el templo. O sea, es un asunto que el pastor decide porque tiene autoridad para hacerlo. Él es el director del púlpito y él es quien decide quién está en el púlpito. Es lo mismo con los diáconos. Tienen que tener cierta autonomía en ciertas cosas y estar sujetos a la autoridad del pastor. El apóstol Pablo menciona también a mujeres sirviendo como diaconisas, como ya lo mencionamos en Romanos 16 del 1 al 2 y también en Filipenses 4:3. Ahora, de no cumplir los requisitos de los diáconos, por el verso 3, a quienes encarguemos, si la iglesia trae personas que no cumplen los requisitos, el pastor puede decir no puede seguir y no es correcto discutirlo en toda la reunión de la iglesia. Si un hermano quiere saber la razón del por qué, puede preguntar aparte, porque puede ser un proceso disciplinario, puede ser un proceso moral, puede ser alguna duda, puede ser algo que no se puede hablar, no se puede descubrir, no se puede hacer en grande, y entonces se tiene que confiar en este caso en la decisión del pastor. Ahora, si el pastor está diciendo no porque le cae mal, entonces, hermanos, ahí sí hay un problema con el pastor. Pero si el pastor ha dicho que no porque tiene razones para no hacerlo, entonces, hermanos, la iglesia debe esperar. Y si no hay uno solo que cumpla, debe esperar. Y debe dejar que empiecen a surgir esas personas con ese servicio y ese anhelo de agradar a Dios, de estar en los cultos. Hermanos, un diácono no quita el impulso para ir a la iglesia. Un diácono no dice, no vaya a la iglesia. No, el diácono dice, vaya a la iglesia. Vamos, yo lo llevo. Ay, hermano, es que no puedo ir a la iglesia porque de noche ya yo no puedo viajar. No se preocupe, dirá el diácono que tiene vehículo. Yo voy y paso por usted y lo llevo al templo. Eso es lo que hace un diácono. Si no tiene ese corazón, no sirve de diácono. Y es muy importante esa parte, porque hablamos de servicio, de alguien que está sirviendo a otros. Por eso, y quiero terminar con esta parte sobre lo que es el principio elector de la diaconía. Hay un principio elector. Los elegibles, se levanta una norma de elegir a los diáconos que se va a hacer mediante voto simple. La mayoría de la congregación los va a elegir por votación bajo la dirección y aprobación del pastor. Pero como deben cumplir los requisitos bíblicos, entonces, hermanos, hay que llevar todo un debido proceso. Y hay que comenzarlo en oración. ¿Ok? La iglesia debe realizar el debido proceso de elección. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Tener una lista de nombres y vamos a orar por ellos. Esa es la primera gota de la nube. ¿Ok? De la nube de ideas. Tenemos una nube de ideas de personas. Entonces usted dice, ok, voy a hacer una lista. Me parece que fulano van a servir de diáconos. Hago la lista y me pongo a orar. Señor, ¿cuál de ellos quieres que yo ponga para que sean diáconos? Sé que no todos, ayúdame a elegir. Entonces comienza a usted a orar por esa lista. Se estudian los nombres de cada persona y comienza usted a compararlo con los requisitos bíblicos que ya tiene, y si no los tiene, pídaselos al pastor, y usted ya los tiene allí. Y usted comienza a buscar y dice, ok, este hermano sí reúne estos requisitos, este hermano no los reúne todos, este hermano le falta uno o dos, pero en fin, de todos estos, los mejores son estos, voy a poner estos nombres en la nómina. Después de estudiar los nombres según los requisitos bíblicos, y ojalá y Dios quiera que hayan muchos que puedan tener los requisitos completos. Cuando se hace eso, esas notas usted las envía al pastor. Hermano pastor, yo creo que fulano puede ser un diácono por esto y esto, lo he visto servir, lo he visto, ¿no? Entonces el pastor ve la lista de todos los hermanos y él dice, ok, fulano de tal es querido por todos me mencionan a fulano de tal, y fulano de tal, este otro también está entre el 90%, y el pastor comienza a hacer una selección, ok, de todos ellos, y después el pastor va en oración. Y el pastor lleva esa lista a cada hermano que ha sido llamado y le pregunta que si él siente el anhelo de servir al Señor. Y si él dice, sí, yo estoy dispuesto, entonces el pastor va a definir la lista. ¿Y cómo define la lista el pastor? El pastor toma esa lista, se presenta ante toda la congregación y dice, hermanos, ustedes me pasaron todas las listas de los nombres de hermanos, los que reúnen los requisitos bíblicos desde mi punto de vista pastoral, así como aquellos que ustedes eligieron,
tenemos esta lista y el pastor presenta la lista, pueden ser 20 o pueden ser 15 o pueden ser 7 o solamente 3. Aquí está la lista, esa es la lista de los que ustedes todos recomendaron y ellos dijeron que sí. Vamos a votar. De los 20 o del grupo que haya que han sido seleccionados, vamos a elegir tantos. Entonces la iglesia tiene que decidir: ocupamos 5 diáconos, ocupamos 10 diáconos, ocupamos todos los 20. Si todos sirven, podemos reunirlos, pero tal vez alguno dice: yo puedo servir, pero no quiero estar con el cargo de diácono porque a veces trabajo, se me hace difícil, etcétera. Entonces el pastor va a seleccionar realmente a los que trabajan. Esos son los que se van a poner, la iglesia los va a ver y la iglesia va a votar. Cuando la iglesia vota, entonces va a surgir la protección de Dios, porque va a elegir a las personas que realmente hacen la voluntad de Dios. El procedimiento es como esas gotitas que la iglesia procesa para defender la unidad y la verdad de Dios. Está buscando personas que aman a Dios y que le sirven a Dios. Así queda resguardada la iglesia como buenos siervos de Dios que sirven a la iglesia de Cristo y están bajo la cobertura de la doctrina. Ha sido todo un proceso hasta llegar a esas personas que Dios ha llamado para su gloria y para su honra. Esa, hermanos, es la manera en la que por lo menos considero prudente manejar la elección de diáconos. Y hay que enseñarle a la iglesia a hacer eso. Por eso se debe tomar un tiempo y entregar las notas impresas, ojalá, con los requisitos diaconales, para que los hermanos puedan tenerlos en casa y puedan buscar a estos hermanos de fe, orando, haciendo una selección, enviando sus notas. El pastor hace la lista, la presenta a la iglesia, se va a votación y estamos seguros que Dios va a elegir diáconos con autoridad y diáconos que realmente van a amar a Dios y lo van a servir de la manera correcta. Por eso es tan importante que entendamos los métodos en los que funciona la diaconía. Y yo quiero invitarlo a usted para que pueda orar, pueda entregarse al Señor en oración y comience a buscar a esos siervos de Dios para sugerírselos al pastor, para que el pastor pueda llevarlo. El pastor no puede decir: no, este no me cae bien. No, el pastor lo que va a hacer es: yo voy a elegir. El pastor debe decir: yo voy a elegir la mayoría que la iglesia quiere. Y si reúnen los requisitos bíblicos, aunque yo sepa que no es de mi agrado, o aunque yo no esté de acuerdo, yo voy a someterme a Dios y voy a tratar con respeto, con deferencia y con dignidad a ese hermano que la iglesia está eligiendo, y vamos a ser buenos servidores de Dios. Obviamente que si hay un conflicto entre la persona y el pastor o cualquiera de las dos, se debe tratar primero, pero son situaciones ya que se deben discutir a nivel de iglesia. Las iglesias regularmente no van a llegar a ese problema si realmente tienen buena doctrina. Van a buscar personas llenas de fe. Una persona llena de fe no va a tener problemas con su pastor, porque es una persona honesta, que ora por su pastor, que ha hablado con su pastor. Si su pastor se ha equivocado, le ha hecho ver el error y el pastor ha cambiado ese error, o el pastor ha mejorado, y es una persona que puede hacer las cosas con confianza y van a servir. Por eso el diaconado nunca va a tener problemas con el pastorado, si realmente se hace de acuerdo a los lineamientos y requisitos que están en la palabra del Señor. Espero que les sirva este pequeño estudio acerca de la diaconía y de cómo se deben elegir los diáconos. Vamos a orar y con ello vamos a terminar este estudio de esta vez, y después estaremos hablando de otros temas administrativos de la iglesia. El Señor les bendiga. Gracias te damos porque eres maravilloso, porque eres fiel, porque no hay otro como tú. Así que te pedimos tu dirección y tu cuidado, y que seas tú guiándonos en todo. Ahora danos la paz, la fortaleza y la tranquilidad para que sea tu nombre glorificado. Te pedimos todo esto, Señor, y confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén